La Fundación Renacer con Amor. El Grupo Familias Púrpura. La Fundación Somos Fénix. Y el Grupo Amigos Púrpura. Presentan. La valentía se ha disfrazado de epilepsia en el marco de la celebración de la Semana Púrpura 2019. Buenas noches. A continuación tendremos nuestra última videoconferencia del primer día de la Semana Púrpura, dirigida por la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia de España. El tema, epilepsia, mucho más que crisis. Recuerden que durante la misma los invitamos a hacer sus preguntas, las cuales serán respondidas en el transcurso de nuestra Semana Púrpura. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de la Real Academia de Medicina de Cantabria, que esta vez tiene el placer de recibir al representante de la Asociación Nacional de las Personas con Epilepsia, AMPE, don Jaime Parra Gómez. Francamente me complace mucho recibir en esta academia y en este colegio de médicos a la Asociación contra la Epilepsia en Cantabria, porque creo que es muy importante que las asociaciones civiles estén presentes en la vida de la sociedad. Creo que estas asociaciones, tanto esta contra la epilepsia como otras que hay, ya sea la tuberculosis o ya sea, en fin, otras enfermedades muy específicas, tienen una gran labor. Tienen una gran labor tanto en puramente entre ellos de agrupación, como en el conocimiento de su propia patología, que ellos lo pueden transmitir mejor que nadie al médico, para que el médico conozcamos desde otro punto de vista cómo lo sufre el enfermo. E incluso las asociaciones estas frente a la Administración para poder reclamar o poder pedir o poder exigir, en fin, las ayudas que sean necesarias. Hoy hemos invitado a venir y ya hemos abierto las puertas de esta corporación al doctor Jaime Parra Gómez, que es un médico que trabaja en el Hospital de San Rafael de Madrid, que es tutelado por los Hermanos de San Juan de Dios. Hospital, como saben, muy famoso. Bueno, el Hospital de los Niños de los Hermanos de San Juan de Dios ya viene del siglo XVII, o sea que es muy importante. Pero este Hospital de San Rafael es de 1969. Tiene la misma edad que la Residencia Cantabria de Santander. En este momento hemos traído entonces al doctor Jaime Parra, que no todos le conocerán, y del cual debo decir lo siguiente. Nació en Madrid, se licenció en Medicina en la Facultad de San Carlos de Madrid, posteriormente hizo el MIR en la especialidad de Neurología en La Paz, en el Servicio de Neurología de La Paz de Madrid, y después durante 10 o 13 años ha estado fuera de España en ciertos hospitales, en unos hospitales, uno de ellos en Holanda, donde había un hospital de referencia para la Organización Mundial de la Salud en el tema de la epilepsia, otros en Inglaterra y otros también después en Michigan, en Estados Unidos, en hospitales de su especialidad, o servicios de su especialidad. Y al regreso de España hizo el doctorado, si no me equivoco, en la Universidad de Navarra, recibiendo la calificación de sobresaliente cum laude, premio extraordinario. Bien, pues el doctor Parra pues, es autor de más de un centenar de trabajos sobre temas de su especialidad, es una eminente personalidad en su materia. Yo le tuve el gusto de conocerlo y de escucharle en la Nacional de Medicina y pensé que esta corporación tenía también que tener la oportunidad de escuchar un hombre tan brillante como él y tan distinguido a nivel nacional en su tema, y que al mismo tiempo abríamos la puerta a las asociaciones. Mi teoría del tema es que las academias deben estar abiertas a la sociedad civil y concretamente a todas las asociaciones que haya, igual medida que sean de diabéticos que de antituberculosos o lo que sea. En este caso, pues anti-epilepsia. Y bueno,
Pues nada más, no perder el tiempo en más presentaciones y decirles que tomen buena nota de lo que él va a decir y luego aprovechémonos de sus conocimientos para que al final haya un coloquio y podamos aprovechar esta reunión. De todas formas, la presidenta nacional de la Asociación Española contra la Epilepsia me encargó y me encareció que al presidente de esta corporación y a la Junta Directiva le diese las gracias por abrir las puertas tanto de la academia como la del colegio para que pueda venir aquí el profesor Parra. Al mismo tiempo que nosotros nos deleitamos y aprendemos un poco de lo que es la epilepsia, que él dice que es mucho más que una crisis, al mismo tiempo hacemos una ayuda social al recibir aquí a estas personas que necesitan nuestra ayuda. Por lo tanto, dejo la palabra en manos del presidente para que pueda el hombre hablar. Muchas gracias, doctor Vázquez. A continuación tiene la palabra el profesor Parra. Muy bien, muchísimas gracias. Me siento muy honrado y realmente muy contento de poder estar aquí compartiendo estas jornadas. Muy agradecido al Colegio de Médicos y a la Academia y también a la sociedad de la Asociación Nacional contra la Epilepsia. Vamos a tratar este tema que al final veremos que nos afecta también a mucha más gente de lo que pensamos posiblemente. Epilepsia, como se utilizaba antes, pues viene, como dice el diccionario de la Real Academia, del latín tardío y originalmente del griego, y significa ataque, una posesión. Y la definen como una enfermedad, como ven, caracterizada por esos accesos repentinos que dicen que es convulsiones. Bueno, esto es una de las cosas que quiero desmontar aquí también, ¿no? La epilepsia no es una enfermedad. La epilepsia son muchas enfermedades, muy distintas, muy variopintas, que tienen como síntoma común, como vínculo común, el tener crisis epilépticas, pero son muchas. Y eso es lo que hace también a veces que las asociaciones no tengan tanto poder como puede ser un Alzheimer. El Alzheimer aparece siempre en un segmento de edad muy determinado. La epilepsia, como veremos, aparece en todos los segmentos de la edad y lo hace más especial en ese sentido. Entonces, sabemos que lo que es una crisis epiléptica es como una pequeña tormenta cerebral, ¿no?, que altera nuestros circuitos cerebrales, nuestra electricidad nativa que tenemos, de tal forma que nos desconecta ocasionalmente. Y esta es la imagen de la crisis más llamativa, lo que llamamos una crisis bilateral tónico-clónica, según la nueva terminología. Antiguamente, crisis generalizadas tónico-clónicas. Uy, se me ha pasado. ¿Cómo se me...? Vaya, hombre. A ver, ahí. Es que con esto todavía me tengo que apañar, con lo del iPad. Bueno, aquí como bien pinta el artista, pues es como una auténtica posesión durante unos minutos de esa persona, ¿no?, con la angustia que genera también en la madre. Eso es algo que todo el mundo puede reconocer. Sin embargo, como veremos, hay muchas más crisis que pasan desapercibidas. Muchas veces en la consulta, cuando alguien te dice, no, he tenido solo una crisis, hablas con él y resulta que ha tenido mucho más. Pero esta es como la punta del iceberg que no pasa desapercibida en ningún caso, pero que hay muchas más. Y esta es la mejor metáfora que conozco para explicar lo que es la epilepsia. Es la metáfora del río de la epilepsia según Lennox, que será conocido de muchos por el síndrome de Lennox-Gastaut y demás. Y es que muchas causas pueden contribuir a un síntoma común, como son la repetición de crisis, la epilepsia. Y esas causas pueden estar a un nivel que no podemos determinar, que puede ser a un nivel microscópico, a nivel de moléculas sinápticas, de transmisión cerebral a nivel de canales de sodio, de potasio, o puede estar un poco más a nivel superior, a nivel medio, que sería pues un problema que puedes distinguir a nivel celular. Pero también puede ser un problema, que es lo que solemos ver, que podemos ver a nivel macroscópico, es decir, que puede tener una infección antigua, o puede tener un accidente cerebrovascular, puede tener un trauma que desemboque en la epilepsia. Al final, esta es la vía final común, es la repetición de crisis. ¿Cómo vamos entendiendo ahora
la epilepsia? Pues estamos teniendo un proceso en la Liga Internacional contra la Epilepsia de cambio en cuanto a ver cómo podemos estructurar lo que sabemos de la Liga. Y esta es mi forma de la epilepsia, quiero decir, y esta es mi forma de entenderlo. Empezamos comprendiendo cómo son las crisis, lo que llamamos la semiología ictal, qué es lo que pasa cuando una persona tiene una crisis. Luego tratamos de distribuir esta clínica en tipos de crisis, que nos puede ayudar a poder elegir mejor el tratamiento. Y luego lo tratamos de englobar en una entidad que llamamos síndromes, es decir, crisis que aparecen en personas determinadas, de una determinada edad, que comparten un cierto pronóstico, etc. Si tenemos suerte, luego podemos describir la etiología y ver una enfermedad en concreto. Y últimamente se está también haciendo mucho hincapié en el nivel de incapacidad que estas crisis pueden causar, porque es muy distinto en algunas personas. Puede ser muy incapacitante en muchos y relativamente ligero en otros. Y finalmente, lo que sería lo más incapacitante es lo que llamamos epilepsia fármaco-resistente, que ya te quedas prácticamente sin ningún tipo de tratamiento médico útil. Lógicamente esto pues ocupa tiempo y dinero. No sale la parte del final de las diapositivas. Bueno, aquí están todas las referencias escritas y bueno, no se van a poder ver, pero todas estas cosas que pongo tienen ahí su referencia en la literatura. Seguimos avanzando y esta es la última clasificación de la epilepsia que hay. Tenemos que distinguir crisis epilépticas y tipos de epilepsias. Tipos de crisis focales, generalizadas y, tristemente, esto va a aparecer siempre, desconocidas, muchas que no sabemos todavía cómo ver. De ahí pasamos a tipos de epilepsias, focal, generalizada, combinada y desconocida. Muchas veces cometemos este error, no solo los neurólogos, incluso muchos que nos dedicamos a epilepsia, a veces decimos epilepsia parcial compleja o decimos crisis parciales complejas. Epilepsia parcial compleja no sería correcto. Ahora ya se ha cambiado, ahora se dice epilepsia focal o epilepsia generalizada. Pero lógicamente hay mucha confusión entre lo que son crisis y lo que son tipos de epilepsia. Y ahí tenemos los síndromes de epilepsia. Y explícitamente se hace mención a las posibles etiologías, que tenemos 5 categorías más la desconocida. Estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes. Estas de inmunes son las que ahora están realmente mucho más bollantes y parece que pueden contribuir a desarrollar nuevos paradigmas de tratamiento. Y también reconocemos que hay muchas comorbilidades. Es decir, que es una comorbilidad, son enfermedades que vienen asociadas a la epilepsia, que muchas veces puede ser, lo más reconocido es los síntomas psiquiátricos, pero también muchos problemas autoinmunes, tienen muchas otras patologías que se asocian, ya sea porque tienen una vía final común con lo que son las crisis, ya sea pues por uso de fármacos, etc. Pero eso es algo que hace que la carga de enfermedad que lleva la epilepsia sea mucho más llamativa. Entonces, ¿cuántas personas tienen epilepsia? Tenemos que distinguir, porque 1 de cada 10 personas va a tener al menos una crisis a lo largo de su vida. O sea, 1 de cada 10 que estamos aquí va a tener una crisis si no la ha tenido ya. Eso es estadística. Epilepsia es cuando tienes la facilidad para que esa crisis pueda volver otra vez a ocurrir. Pero realmente es algo muy, muy común. Y, lógicamente, ha aparecido desde que somos conscientes de que tenemos cerebro y somos capaces de reportarlo. Y por eso hay personajes históricos que se han visto asociados con el tema de la epilepsia, ¿no? Los más famosos, pues Julio César, Dostoyevsky, Napoleón. Hay muchos de estos en los cuales está controvertido porque no teníamos los instrumentos para diagnosticar la epilepsia. Pero es fácil de pensar que la epilepsia postraumática pues era algo bastante común en aquella época, ¿no? Que podías tener muchos traumatismos. Pero eso da idea también de que el tener crisis realmente no tiene por qué
significar que vas a ser un discapacitado mental o que no vas a poder desarrollarte bien. Hay que ver siempre qué tipo de crisis son. Pero calculando, estos son datos de la Liga Internacional contra la Epilepsia de 2015, pues hay unos 65 millones de personas que padecen epilepsia. Son 2,5 millones de personas son diagnosticadas anualmente. Y es el 1% de la carga total de enfermedad aproximadamente. Esto es equivalente a lo que puede ser el cáncer de mama o cáncer de pulmón. Y yo diría más, es algo más. Porque cuando decimos que una persona tiene Alzheimer, tiene demencia tipo Alzheimer, también puede tener epilepsia. De hecho, muchas personas con Alzheimer acaban teniendo epilepsia. Pero son tabulados como enfermedad de Alzheimer, no son tabulados como epilepsia. Si uno tiene un accidente cerebrovascular, es tabulado como accidente cerebrovascular. Si tiene una epilepsia secundaria, eso no computa. Luego, es realmente la punta del iceberg. El caso es que totalmente o globalmente las autoridades sanitarias utilizan los DALYs, es decir, los años perdidos de salud que debería ser de vida sana. Pues en total, la friolera de 17,4 millones de años de personas perdidos por estos síntomas, por estas enfermedades que tienen en común lo de la epilepsia. Realmente, en cuanto a daño, tiene mucho más, por ejemplo, que el Alzheimer, en cuanto a años perdidos. ¿Por qué? Porque el Alzheimer ocurre a una edad que ya realmente es el final de tus días, digamos. Puede ocurrir a una edad muy avanzada, pero no es lo mismo que la epilepsia, que ocurre a todo lo largo de la edad. Y te puede ocurrir cuando tienes 8 meses o cuando tienes 25. Y como veremos, también ocurre cuando uno pasa de los 50 o de los 60. La epilepsia en Europa, ¿cómo estamos? 6 millones de personas tienen epilepsia en Europa, y aunque siempre se pensaba que era una cosa de niños, veremos que es también una cosa de adultos. Hay unos 400.000 casos nuevos al año. Si uno se pone con la máquina, eso es un caso por minuto. Cuando lo reducimos así los datos, son escalofriantes, ¿verdad? 100.000 niños y adolescentes cada año, y aquí está a lo mejor lo inesperado. Todo el mundo pensaba, la epilepsia es algo de niños, ¿no? Esas cosas que se piensan. Pues hay incluso más, hay 130.000 casos actualmente mayores de 65 años, y subirá. A ver, vamos cambiando. En España, ¿cómo estamos? Pues hay un estudio reciente que es el Epiveria, y estos son datos de acá, entre 400.000 y 700.000 personas tienen epilepsia en nuestro país. Y hay 20.000 casos nuevos al año. Eso es la friolera de 2 casos por hora de compatriotas que están siendo diagnosticados por esto. Como decimos, el diagnóstico de epilepsia tienes que tener, lógicamente, crisis. Pero la epilepsia es la facilidad para tener crisis de forma repetida. Una crisis no significa que tenga una epilepsia, o crisis en un determinado contexto, como crisis febriles, no significa que tenga una epilepsia. Pero ahí hemos cambiado también. Tradicionalmente se decía, se puede diagnosticar epilepsia con 2 crisis no provocadas. Esa era la definición tradicional. Decía, no, ha tenido usted una crisis, tenemos que ver, si tiene otra, quiere decir que sí que tiene epilepsia y va a tener que tener tratamiento. Eso ha cambiado desde hace unos años, porque ya con una sola crisis, ya si se encuentran argumentos por los cuales puede pensar que eso va a volver a pasar, ya se puede hacer el diagnóstico. Ahora, el hacer el diagnóstico no es fácil, nos lo han puesto un poco complicado, porque ¿cómo se hace el diagnóstico? Si tiene una sola crisis y el riesgo de recurrencia es superior al 60% en 10 años. Eso no es fácil de hacer. No tenemos unas tablas para ver usted qué es lo que le va a pasar, ¿no? Eso es algo bastante delicado, pero tiene que tener algún tipo de argumento en
la resonancia, en las pruebas de neuroimagen o en el electroencefalograma, que le digan, mire, no hace falta esperar a la segunda, porque ya seguramente va a volver a ocurrir. La epidemiología, pues como vemos, tiene dos picos grandes. Un pico a la primera edad temprana y luego otro pico ya por encima de los 65 años. ¿Qué está pasando ahora? Cuando se ve los datos esto es del año 16, del 2016, la incidencia de epilepsia en los últimos 30 años, 50, en el 73 a 2013. El caso es que vemos en cuanto a niños que van aumentando la incidencia. ¿Y eso por qué? Pues parece que no lo estamos haciendo bien, ¿no? Realmente tenemos cada vez más casos de epilepsia a pesar de hacerlo mejor. Esto es la consecuencia de tener mejores servicios de asistencia infantil. Los prematuros cada vez salen más adelante, pero a veces tienen que pagar este peaje. Muchos de esos prematuros que salvan en las unidades de cuidados intensivos al final acaban teniendo epilepsia. Y por eso la epilepsia infantil está aumentando. Pero también va a aumentar la epilepsia de una manera mucho más marcada en los mayores de 65 años. ¿Y eso por qué? Por el aumento en las expectativas de vida que tenemos, y ya se va a aumentar en un 5 veces va a ser superior. Estos son los datos. Y eso es por el aumento en la calidad de vida que tenemos, en la longitud de la vida, y que estamos más vulnerables a tener pues, los achaques de tener un accidente cerebrovascular, de tener enfermedades neurodegenerativas que se asocian con epilepsia. Y si vemos, por ejemplo, la esperanza de vida, que hoy en día está en Japón, que tiene 83 años, pero España está en quinto lugar, ahí con 82,8. Entonces, las perspectivas es que va a haber mucha más epilepsia en estas edades en nuestro entorno. Y bueno, así es como va a caminar así el mundo, ¿verdad? Y quería hacer una mención a epilepsia y calidad de vida, porque son años perdidos que hemos dicho de vida. Y tenemos una reducción de la esperanza de vida de entre 2 y 10 años. Una tasa de mortalidad entre 2 y 3 veces superior a la población sin epilepsia. Y un aumento de hasta 4 veces el riesgo de comorbilidades que reducen sensiblemente la calidad de vida. Uno de los grandes problemas de la epilepsia es la incidencia de muerte súbita en epilepsia, es decir, la muerte inesperada que se viene asociando al desarrollo de crisis, sobre todo nocturnas y demás. Eso es algo que es la segunda causa neurológica de pérdida de años potenciales de vida después del accidente cerebrovascular. Y también ocurre en niños, que antes se pensaba, eso de la muerte súbita, eso solo ocurre pues, en pacientes mayores y nunca ocurre en niños. No, ha ocurrido en niños y ha ocurrido en niños con la llamada epilepsia rolándica benigna. Eso se ha reportado el año pasado. Ya nadie dice benigno con eso. Está asociada sobre todo a crisis bilaterales tónico-clónicas, como se llaman ahora, convulsiones, y producen menos del 50% de la mortalidad asociada a epilepsia. El resto es caídas, accidentes, ahogamientos, y también un tema que es tabú en nuestra sociedad también, que es los suicidios. El riesgo absoluto de muerte no natural, como dicen aquí, es bajo, 0,3 a 0,5%, pero el riesgo por intoxicación accidental de fármacos y de sobredosis es muy elevado. El suicidio es un tema que es tabú en nuestra sociedad. No es de extrañar que sea frecuente en esta población, porque es frecuente en la población en general. Pero esta gente tiene también más a mano las medicaciones para este tipo de ingesta. Ese es un problema
que realmente es un fracaso del sistema cuando estas cosas pasan. Recordar que, bueno, hay estudios que dicen que a 1 de cada 3 adultos no le importaría perder años de vida con tomar menos pastillas, para dar la idea de lo que es la carga que supone el estar tomando medicación. Esto es un estudio cardiovascular de 2015. Y esta es una imagen de los primeros fármacos que se utilizaron para la epilepsia. Esto es de la Real Academia de Medicina de Madrid, de los archivos, y estos son los bromuros. Lo primero que se empezó a tomar, un fármaco que uno lee las estadísticas y prácticamente funciona tan bien como los fármacos de ahora en su momento. Tendría sus problemas, lógicamente. Mucho ha pasado desde los bromuros, en 1860. Pero estos son todos los fármacos que vamos teniendo. Van aumentando, van escalando y, sin embargo, muchas veces no tenemos la sensación de llegar a todos. Tenemos más de 20 fármacos y esta es una evaluación que ha salido ahora muy reciente, el año 2017, en los últimos 30 años. ¿Hemos cambiado algo con los nuevos fármacos? Realmente, estas son las probabilidades que tenemos de conseguir liberar a un paciente de sus crisis con un primer fármaco. Pues alrededor del 50%, un poquito más. Con un fármaco más, un 12% más. ¿Qué pasa con los demás? Si tenemos que utilizar un tercero, cuarto, quinto, sexto, pues la curva se aplana. A pesar de tener 20 fármacos, seguimos en la curva plana. Es verdad que siempre dices, bueno, a veces los fármacos no están bien llevados a su límite, no han agotado el recorrido, pero aún así, en términos globales, esta es la realidad. Luego tenemos también el tema del tratamiento quirúrgico, como hace aquí este artista, que también puede liberar a muchos pacientes de las crisis. Y también, bueno, en este caso tiene una placa de electrodos subdurales. Ahora está de moda también el tema de la estimulación intracraneal, que también puede ser algo importante en el futuro. Una de las cosas que quería mencionar, porque lo preguntan muchos pacientes, es: ¿pierdes neuronas con cada crisis? Realmente las personas con epilepsia están muy obsesionadas con eso. Es que he oído que perdemos neuronas cada vez que tengo una crisis. Bueno, esto con ratones, se ve que si le pones a una cantidad de crisis ahí sobrehumana, pues parece que sí que pierden neuronas. Pero en humanos nunca se ha demostrado. Y de hecho, tenemos evidencia de que al menos no es así en algunos casos. Este es un estudio muy reciente en el Annals of Neurology que demuestra que realmente no hay signos de inflamación en los tejidos perilesionales. Son pacientes que tenían muchísimas crisis, operados de displasias corticales, que han sido sometidos a cirugía de epilepsia. Se ha analizado la muestra y se ve que esta es la zona de la lesión, con una alteración de la laminación cortical. Esta es la zona no lesional que ha sido involucrada en la resección. Y cuando se ve la zona de la lesión, se ven las alteraciones neuronales típicas, con alteración de la laminación y demás, pero en la zona perilesional no se ven las alteraciones de daño cerebral, no se ven las alteraciones de inflamación, de alteración de secundaria a tener crisis. Es decir, no se pierden más neuronas por el hecho de tener crisis. Es verdad que ausencia de evidencia no indica evidencia de ausencia, pero la realidad es que hoy por hoy todavía no se ha demostrado eso. Es mejor para la gente que tiene epilepsia decir, mira, eso no es así, eso ocurre en ratones, porque realmente si piensas que cada crisis que tengas vas a perder neuronas, ya es para deprimirte demasiado, no llegamos a ningún lado. Pero si tenemos estas neuronas que se queman con cada crisis, ¿no? Si consideramos la crisis como un pequeño incendio, tenemos que considerar que muchas veces lo peor no está en las crisis, que a lo mejor son una o dos al año en muchos casos. A lo mejor no son muchas, pero los efectos secundarios de las medicinas sí que son. El malestar, la depresión,
la falta de memoria. Esos son problemas que sí que tiene que convivir la gente a diario, la gente que está tomando estas medicinas. A lo mejor las crisis no, son 2 o 3 veces al año, a lo mejor más, pero son momentos muy puntuales. Pero los efectos secundarios de las medicinas son constantes, eso sí. Y ahí es donde tenemos también algo que cambiar. Así estas son imágenes de pacientes, de cómo se sienten ellos, y posiblemente esto esté más relacionado con los efectos secundarios que con la propia enfermedad. Esto es el camino de un día, desde el día hasta la noche, pues todo lleno de huecos, de fragmentaciones, posiblemente por falta de memoria, ¿no? Y la sensación de estar ahí como apresado. Fíjense aquí un electroencefalograma, la verdad es que está muy, muy emotivante. Y, lógicamente, cuando se ve todo esto, el impacto social que tiene, pues los costes, que eso al final es lo que entiende muchas veces nuestras autoridades sanitarias, son enormes. Y estamos valorando los costes de las personas con epilepsia. Si te pones a contar de las familias asociadas a eso, pues ya es muchísimo más, lógicamente. Pero más de 20.000 millones de euros al año. De esas cifras estamos hablando. Bueno, eso ha empezado a cambiar con una publicación del año 2015 de la OMS, haciendo llamada a todos los estados para contribuir a mejorar un poco la carga de enfermedad que supone la epilepsia en todo el mundo. En esta reunión nuestros representantes españoles no estarían en otra cosa, y España fue de los pocos que tampoco firmó este tipo de tratados. Pero hay un programa que realmente debería estar implementado por todos los estados con la idea de reducir al menos la carga que supone el llevar estas crisis. ¿Cuáles son las prioridades? Porque ahí se basan en este tipo de documentos de la Liga Internacional. Bueno, pues mejoras en el cuidado médico, acceso al especialista, promocionar el acceso después de una primera crisis y estudiar bien a las personas después de una primera crisis y, bueno, armonizar un poco la situación desigual que tenemos en Europa. En España tenemos todavía una situación muy desigual, muy fragmentada, ¿no?, por todo nuestro sistema sanitario. Y también destinar fondos a reducir el estigma y la carga de enfermedad que supone la epilepsia. Concienciación, modificar percepciones, aumentar el conocimiento, educación y, por último, legislación. Esos son los puntos cardinales de este tipo de documentos. Porque el estigma es algo inherente a este tipo de enfermedades y posiblemente una de las cosas que más carga causa en las personas con epilepsia. Esto también es otra imagen de un paciente con epilepsia, que es el sentirse observado después de haber tenido una crisis y aparecer allá. Yo veo que es una buena representación de lo que puede ser el estigma. Y es difícil medir el estigma, ¿eh? Yo siento mucho que aquí no se vean todas las referencias, pero bueno, el caso es que hay un artículo en el año 2000 y 2012 en el cual se hace referencia a cuál es la carga de estigmatización en los distintos países. Y no salimos tan mal parados, ¿eh?, en España. Parece que las personas con epilepsia se sienten menos estigmatizadas. Muy bien, muchas gracias. Pero si ahora consideramos también las nuevas tecnologías, pasamos a otro tipo de problemas, ¿no? Se han analizado también mensajes, por ejemplo, en Twitter, ¿no?, que dicen que es la red de la ira. Pues muchos de los tweets que se hacen, más del 41% de tweets que se hacían eran despectivos en relación con epilepsia, ¿eh? Realmente, gracias a esta recolección de metadatos, podemos analizar cómo funciona parte de la sociedad, al menos en cuanto a este tipo de patologías y cómo lo vive. También, pues un ejemplo de desafortunado, de estigma, es esta frase de Jiménez o Rodríguez de la Borbolla, que yo creo que fue presidente autonómico
en Andalucía o algo, ¿no? Pero Cataluña, la epiléptica de España. Pues eso levantó realmente muchas ampollas entre las personas con epilepsia y bueno, el tipo parece que no se retractó, pero realmente fue muy desafortunado ese tipo de comentarios, ¿eh? Pero la interacción que tenemos hoy en día con las redes sociales y demás abre las puertas a otro tipo de aproximación, de otro tipo de enfoque terapéutico, ¿eh? Ahora podemos hablar del epileptosoma. Eso es algo que está ahora muy de moda. Esto es un artículo de Barabasi, que es un especialista en redes, sobre todo con Internet, para el crecimiento de Internet. Y ahora lo que se está buscando es, bueno, pues el tipo de redes sociales que hacen que una patología realmente pueda ser controlada o pueda ser vivida de distinta manera. El ejemplo típico es la obesidad. Tenemos aquí una red, vale, de metabolitos, problemas intestinales, ahí tenemos obesidad, tenemos a lo mejor diabetes mellitus secundaria, es decir, una red de enfermedades secundarias que van apareciendo, pero hay una red más importante, que es la red social. Hay estudios que demuestran que si tú tienes 3 o 4 amigos obesos, tú vas a ser obeso también, con un porcentaje muy elevado. Y si tus amigos empiezan a hacer dieta, tú vas a hacer dieta también y vas a perder peso. Es decir, el entorno modifica mucho no solo nuestra percepción de enfermedad, sino incluso la enfermedad misma, ¿eh? Y eso es algo que posiblemente va a dar mucho que hablar. Al menos podríamos utilizar las redes de una forma constructiva, no muchas veces destructiva como la estamos haciendo. Y ahí es donde las asociaciones yo creo que cumplen una buena labor en este sentido, ¿eh? Y tenemos que fomentarla y estudiar más, porque la influencia que ejercemos a través de estos Twitters y de estos Facebook y demás, a lo mejor es más positiva si la enfocamos bien que negativa y destructiva si lo hacemos mal, ¿eh? Y esto es lo que a veces vemos ahora. Esto salió hace un par de años de un hombre que bueno, fue llevado al tribunal por enviar un Twitter con una imagen destellante que le provocó una crisis a un periodista, ¿eh? Y de hecho pues fue... Uy. A ver. Perdón, que esto... Fue condenado, ¿eh? por eso, después de investigación. Es decir, este tipo de herramientas sociales y demás puede tener un efecto muy negativo y un efecto también positivo. Una de las últimas cosas que me llamó la atención era que un jugador tiene un ataque de epilepsia en un chat de realidad virtual y esto salió a la pantalla en televisión y todo. Y sin embargo, cuando lo tienes en el metro no va a ningún lado. Es extraño, ¿no? ¿En qué sociedad vivimos? Y aquí parecía que el jugador tenía un ataque de ansiedad porque no sabía cómo ayudarle y tal. Y posiblemente eso lo ves al lado y no le hace ni caso. Algo que nos da que pensar. Y luego que la red está llena de muchas mentiras. Por ejemplo, esta es una de las cosas que te encuentras por ahí superando la epilepsia. Dice, alimentos prohibidos al paciente epiléptico. Los embutidos, el jamón, o sea, encima de tener epilepsia no puedes tampoco tomar jamón de jabugo. Pues vamos bien, ¿no? Y eso es superando la epilepsia. Entonces, mucho cuidado con lo que se encuentra ahí, porque Dr. Google puede ser también la cuna de mucho cantamañanas y de gente que realmente engaña. Pero quería terminar un poco con algo más positivo, ¿no? No lo quería pintar todo tan negativo. Y profundizando en esto de la realidad global y del Big Data que llamamos, están saliendo cosas que realmente están muy interesantes, sobre todo a la hora de predecir crisis. No vamos a decir a lo mejor que va a tener usted una crisis a las 10 y 21 minutos con 35 segundos, ¿no? Eso es como predecir a lo mejor si va a llover, ¿no? A esa hora. Eso realmente puede estar fuera de nuestra capacidad de predicción. Pero sí que se va a poder a lo mejor hacer, decir, mira, pues de la semana que viene realmente tu cerebro viene cargado con demasiada energía y es posible que descargue, así que ten cuidado, ¿no? O no organices viajes o algo así, ¿eh? Eso posiblemente sí que se pueda hacer.
Y hay recientes investigaciones que se han aprovechado de este Big Data para ver los ritmos cerebrales que manejan la ocurrencia de las crisis. Porque a todos nos ha llamado la atención esos pacientes que decían, no, pues yo cada 3 semanas tengo una crisis. Y oye, y la tenían. ¿Y por qué? Nadie sabe, ¿no? Porque siempre dice, hombre, las mujeres, ¿no? La menstruación, tal, el ciclo. ¿Eh? Pero realmente sí que hay. Esas son cosas que se habían visto en la clínica. Y realmente avanzando mucho más, pues se ha visto que depende de la región que origine las crisis, te puede darte las crisis, tienen mayor probabilidad de tener crisis por la noche o por el día. Las crisis frontales, por ejemplo, suelen ocurrir por la noche. Y varía eso también si en población pediátrica o en población adulta. Ahora, el último artículo que ha salido, realmente ha salido hace unas semanas, y es una explicación a por qué ocurren estos ciclos. Realmente sí que tenemos unos ciclos cerebrales, pero son difíciles de ver. Esta gente se ha aprovechado ¿de qué? De todos los datos que vertemos al ciberespacio. Hay una aplicación que la llaman ahí Scissor Tracker. Es como el seguimiento de las crisis. Entonces, pues cantidad de gente está poniendo ahí su calendario de crisis y demás. Ahí datos y datos y datos. Y analizando los datos de más de 1000 y pico pacientes, han descubierto que realmente, efectivamente, el ciclo de unos pacientes era circadiano, es decir, día-noche, en más del 80% de ellos. La mayoría lo tenían. Esto quiere decir, este es un gráfico de estos polares, la mayoría de las crisis en este individuo se producen entre 8 y 12. Hay alguno que sale fuera, pero más del 80% están allí. Pero no se queda solo eso ahí. Casi entre un 10 y un 20% tenía un ciclo semanal. Por ejemplo, en la madrugada de lunes a domingo. De domingo a lunes. En este particular paciente. Eso lo ves. La gente te dice, no, yo es que tengo las crisis los viernes, o tengo las crisis a final de mes. Digo, eso será porque ves la nómina, o sea, porque ¿qué puede haber ahí, ¿no? Tiene que haber algún tipo de mecanismo interno, de recambio de neurotransmisores o algo que cause estas cosas, porque ya se están describiendo los ciclos ultradianos, ¿no? Es decir, circadiano son los ciclos de 24 horas, ultradiano es de más de un día, Pues tenemos ciclos incluso mensuales, y estos ciclos en estas personas no están relacionados con el sexo, con las hormonas, con nada, está relacionado con algo más. ¿Por qué esto puede ser importante? Pues porque hable las posibilidades a algoritmos que puedan ser más eficaces a la hora de detectar las crisis y también algoritmos que puedan decirte, bueno, vamos a utilizar la cronoterapia, que se llama. Es decir, si tú tienes más riesgo de tener crisis entre 8 y 12, pues igual te vamos a dar una medicina extra para que te cubran estas dosis. O vamos a conseguir que tengas niveles de fármaco más elevados justo en estas horas. Ese tipo de enfoque terapéutico puede ser una cosa positiva. Pero a la hora de predecir crisis, a lo mejor lo tenemos todo más cerca en nuestro compañero, en el perro. Hay un proyecto en el cual estamos participando en la Universidad de Gent, que es el proyecto Epidox. Los perros, si ustedes tienen alguno, le están monitorizando a uno continuamente. Miran cada movimiento de los ojos, saben realmente qué es lo que va a hacer y en muchos casos sí que puede servir al menos de un aviso temprano. Y eso es lo que están ahora investigando. Además, están interesadas empresas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque los perros quizás pueden oler algo, alguna sustancia que genere precozmente tu organismo antes de generar una crisis. Y esa sustancia a lo mejor puede ser utilizada para desarrollar fármacos. Así que tenemos la parte muy tecnológica y la parte más humana o canina que nos pueden ayudar. Y también hacer mención al CRISPR, técnicas de edición del genoma. Ahora ha salido un chino que dice que ha clonado que ha manipulado genéticamente unos humanos.
Hay enfermedades que se asocian con epilepsia, pero son letales, como la enfermedad de la fora, por ejemplo. Es una enfermedad cruel que se ceba precisamente en los jóvenes. Son adolescentes que empiezan a desarrollar crisis y lo que tienen es una enfermedad neurodegenerativa que acaba con ellos en menos de 10 años. Esas epilepsias son monogénicas, es un solo gen el que está involucrado. Esa sí que sería a lo mejor posible de manipular y de alterar. La mayoría de las otras epilepsias son multigénicas y estamos muy lejos de poder entender cuál es la interacción entre todos los genes. Pero estas posiblemente sí que tengan ahí una terapia realmente muy resolutiva en el futuro. Y ojalá dejemos de ver pacientes con la fora muy pronto. Y bueno, en esta enfermedad no podemos estar solos así ante el peligro, no podemos tapar todos nosotros. Tiene que ser un esfuerzo realmente colectivo de médicos, de asociaciones, de entidades cooperativas. Y quería dejarles este mensaje final de que la epilepsia es un poco como este elefante examinado por los 7 sabios, que cada uno decía, no, esto es una culebra, no, esto es una cuerda, porque a veces nos focalizamos mucho solo en una cosa, y nos focalizamos a lo mejor mucho en las crisis y dejamos de ver pues el ser humano que está detrás sufriéndole, que a lo mejor tiene otros problemas con otras cosas. Dice, no, eso ya es del psiquiatra, o eso no es mío. Y tratar de verlo todo más globalmente. Vale, pues nada más. Muchas gracias por su atención. Para terminar, nos gustaría que enviaran sus opiniones, recomendaciones y nos cuenten qué les quedó de aprendizaje de la videoconferencia. Estaremos pendientes de responder sus inquietudes a lo largo de la Semana Púrpura. También queremos brindar nuestro agradecimiento a la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, AMPE de España, por su colaboración. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Amigos Púrpura, Renacer con Amor, Familias Púrpura y Somos Fénix. En Instagram nos encuentran como @amigospúrpura, @renacer con amor, @familias púrpura. En Twitter nos encuentran como @amigospúrpura. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Amigos Púrpura. Buenas noches y nos encontramos mañana en nuestra próxima videoconferencia.